El 1 de enero de 1994, yo tenía apenas 1 año 10 meses. En realidad, era una bebé. Y ocurrieron dos cosas muy relevantes en este país. Por un lado, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Fue un tratado que dejaría a México como un país primermundista frente al mundo. Y por otro lado, el 1 de enero de 1994, salió a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En realidad, el Ejército Zapatista llevaba ya gestándose más de 10 años en la selva chiapaneca. Pero fue ese momento, ese día emblemático, que decidieron dejarnos en claro a todos los mexicanos que en realidad en México habían muchas deudas internas. No podríamos mostrarnos como un país primermundista cuando habían tantas deudas, en especial con las comunidades indígenas. Dijeron ya basta de la marginación, de la exclusión, de la represión. Dijeron ya basta de ser siempre una prioridad secundaria para el gobierno hasta ese momento. Y empezaron a soñar un mundo diferente, un mundo donde, como dicen ellos, cupieran muchos mundos. 20 años después, es decir, en el 2014, los zapatistas lanzaron una convocatoria. La invitación era a que asistiéramos a la Escuelita Zapatista. Y cuando digo Escuelita Zapatista, ¿ustedes qué se imaginarán? Yo pensaba en foros académicos, pensaba en aulas, pensaba en pizarrones, pensaba en horarios y días en específico. También pensaba en grandes catedráticos que llevaran años estudiando el tema del zapatismo y que vendrían a darnos grandes conferencias de lo que llevaban estudiando tanto tiempo. Pero no, los zapatistas una vez más nos sorprendieron. Y nos sorprendieron enseñándonos que en realidad las comunidades eran las escuelas y las aulas eran sus propias casas. Y los maestros serían ellos mismos, las familias. Fue así como yo pertenecí, como muchos otros alumnos, a la tercera generación de la Escuelita Zapatista. Llegué a San Cristóbal de las Casas en enero del 2014. Cuando llegué tenía mucha curiosidad, tenía mucha incertidumbre de lo que iba a ser aquel lugar y aquellos días en las comunidades zapatistas. Llegué a San Cristóbal de las Casas y nos distribuyeron en camionetas como las que están viendo. Nos dijeron a qué caracol nos tocaría y nos llevaron a las comunidades en donde pasaríamos el resto de la semana. A mí me tocó el caracol de Oventic. Yo nada más hice 2 horas, aproximadamente 2 horas y media de San Cristóbal de las Casas al caracol, pero hubo gente que hizo 15 horas, 17 horas. Incluso hubieron personas que tuvieron que pasar una noche en una comunidad intermedia y al día siguiente se fueron a la comunidad final. Pero ustedes se preguntarán seguramente qué es un caracol. El caracol es el nombre que los zapatistas le ha dado, el nombre que la organización le ha dado a esta organización, a esta unidad de autogobierno que ellos han construido durante tantos años. Yo llegué finalmente a la comunidad, en donde me encontré con la que sería mi guardiana, Paulina. Ella sería mi botán. Y ella fue la que me guió, la que me cuidó y la que se encargaría de mi seguridad durante todos los días que yo pasaría en la comunidad. Paulina pronto me mostró a su familia. Y su familia fueron de los maestros que yo tuve en esa comunidad durante esos 5 días. Íbamos a la milpa, íbamos a cosechar, hacíamos las tareas domésticas en el hogar, echábamos las tortillas, me levantaba a las 5 de la mañana junto con ellos y me dormía a las 7 de la noche cuando la luz del día ya había caído. Mi momento favorito del día era el momento del fogón, el momento de estar alrededor del fuego. Era ese momento en donde yo aprendí una de las enseñanzas más significativas de mi estancia en la Escuelita Zapatista. Aprendí a escuchar, pero a escuchar de una manera diferente. No a escuchar en español. No aprendí a escuchar como yo llevaba aprendiéndolo durante tantos años en este mundo occidental.
Aprendí a escuchar con el corazón y aprendí a recibir de ellos muchas otras señales que no salían de su boca. Aprendí a escuchar el tojolabal. Los papás de Paulina no hablaban español y muchas veces ella era la intermediaria, la traductora entre sus papás y yo. Pero había otros momentos en los que yo me encontraba con la señora Lucía y no estaba su hija Paulina, y entre ella y yo teníamos que desarrollar un lenguaje de señas en donde el idioma no era lo más relevante. Y por otro lado, también la escuelita zapatista me dejó un aprendizaje muy relevante. Me enseñó a hablar en colectivo. Me enseñó que la palabra colectiva es lo más relevante. No importa el rostro individual, no importa el protagonismo único, no importa la palabra de una sola persona, sino el reto está en transmitir ese mensaje colectivo a través de una identidad comunal. Y por ello, seguramente cuando ustedes piensan en zapatismo, se imaginan el pasamontañas. Y el pasamontañas es ese símbolo. El pasamontañas es el símbolo de la palabra colectiva. Y cuando a mí me invitaron a hablar aquí a TED, a participar en este evento, yo tuve un debate interno si debía o no estar aquí. Después de algunos días de reflexionar conmigo misma, me di cuenta que en realidad este espacio era un gran momento y era una gran oportunidad para transmitir este mensaje. Y para transmitir además algo que Paulina me dijo. Cuando Paulina se despidió de mí, Paulina, mi botán, la que les presenté hace un ratito, Paulina me dijo: Julia, el aprendizaje de esta generación de escuelita zapatista, tu aprendizaje, terminará en el momento en el que tú puedas llevar a tus geografías y a tus calendarios, como le llaman ellos, la palabra colectiva, la palabra de los zapatistas. Entonces, con esa fuerza y con esa convicción, yo vine aquí a cumplir un compromiso y a cerrar un compromiso que adquirí en el momento que fui a la escuelita zapatista. Vine a transmitirles a ustedes ese mensaje. Vine a decirles que hay que escuchar. Hay que escuchar. Y cuando hablemos, hay que hacerlo colectivamente. Muchas gracias.